Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este primer video, Diálogos en Confinamiento, una serie de 9 videos donde estaremos explorando género y confinamiento, que es el tema principal de Mi Género este año en el Tour 2020. Es un gusto para la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género realizar esta serie de videos titulada Diálogos en Confinamiento. Esto es con el objetivo de abrir espacios de diálogo y reflexión con especialistas que inviten a cuestionar la realidad social a la que nos enfrentamos y a la manera en la que la crisis global de la salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales. Por ello, desarrollamos la serie que consta de 9 temas. Este material presenta en específico el tema fake news y acceso a la información, tiempos para la reflexión y la verificación de datos. Para hablar de esto y tener un panorama desde los estudios de género y los derechos humanos, nos acompañan Valeria Noemí Durán Villanueva y Marta Tudón por Artículo 19. Me permito presentarles a nuestras dos invitadas. Valeria Durán es licenciada en Periodismo Digital, comenzó su carrera como reportera en el periódico AM de León, Guanajuato. Desde 2016 se incorporó a la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es miembro de Conectas Hub, de la plataforma periodística de las Américas, Conectas. Autora de Las muertes que no se ven, El limbo de los feminicidios y feminicidas libres, trabajos de investigación periodística que exponen cómo miles de feminicidios han sido omitidos por las autoridades mexicanas y muy pocos feminicidas terminan en prisión. Sus investigaciones han sido reconocidas con la mención de honor en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Colpín, ediciones 2016, 2018 y 2019. Mención honorífica del Premio Excelencia Periodística 2017, primer lugar en el Premio Rostros de la Discriminación 2017, segundo lugar en el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2017 y segundo lugar en el concurso Género y Justicia 2017 en la categoría de reportaje escrito. Marta Durón es defensora de derechos humanos con expertise en construcción de políticas públicas participativas y procesos de incidencia hacia la verdad, memoria y justicia. Su experiencia laboral incluye consultoría de riesgo político e investigación en materia de seguridad pública, el sistema de justicia penal y violaciones a derechos humanos. Actualmente funge como coordinadora de derechos digitales para Artículo 19, Oficina de México y Centroamérica, donde implementa investigaciones y procesos de incidencia política, mediática en defensa de la libertad de expresión e información en el entorno digital. Les agradecemos el compartirnos de sus conocimientos y reflexiones en torno a este tema que consideramos sumamente pertinente en este contexto. Y ahora me gustaría cederles la palabra y dejarlas solas para que empiecen con este diálogo. Así es que me voy a quitar de la pantalla. Perfecto, pues muchísimas gracias Victoria por la invitación y pues a todo el esfuerzo que está haciendo Mi Género. Es un placer estar aquí platicando con ustedes, platicando con Valeria. Estuvimos platicando acerca de qué queríamos como conversar y cómo queríamos que fuera la línea y identificamos que es muy importante que podamos distinguir entre el ámbito de la desinformación, lo que generalmente se conoce como fake news, pero digamos que fake news es un nombre politizado para hacer llamar a la desinformación, ¿no? Es este término que han utilizado y han arraigado los políticos para desestimar a la prensa libre y para acusarla de que no es legítima, para intentar censurarla, ¿no? Entonces, por eso hacemos una primera invitación a utilizar el término desinformación y para hablar por qué es tan importante de este fenómeno, sobre todo que puede tener un impacto diferenciado en comunidades que enfrentan alguna situación de vulnerabilidad diferente a los demás, como puede ser la de mujeres, también como trazando otras diferenciales, como si eres de un grupo indígena, como si eres de una zona rural, ¿no? Primero es importante mencionar que la desinformación hace referencia a todo contenido que tenga una intención, o sea, se habla de la intencionalidad de engañar o de confundir a la población para que haga o deje de hacer algo. Es muy difícil distinguir una expresión que contenga desinformación a una expresión que sea yo diciendo algo que no tengo que probar y que no tengo que demostrar, digamos, su veracidad. El derecho humano a la libertad de expresión no protege
deliberadamente solamente a expresiones que sean consideradas como verídicas, porque se corre riesgo de que gobiernos represivos quieran decir qué es lo que es verídico y ellos sean los jueces de la verdad, ¿no? Es una primera distinción sobre lo que es de información. Sin embargo, es muy importante mencionar que las figuras públicas en el ámbito de sus competencias son las únicas que están obligadas en una democracia para hablar siempre con la verdad. Estas son las figuras que, digamos, en un proceso de crisis, como puede ser una pandemia, están obligadas en que en el ámbito de sus funciones, como figuras públicas, nos provean de información que sea suficiente, necesaria, clara, oportuna, para que nosotras podamos tomar pues, las decisiones que nos hagan sentir seguras y que nos ayuden a protegernos a nosotras mismas y a los demás. Eso es muy importante en un país como México, donde pues las mujeres somos un sector de la población que estamos constantemente amedrentadas y que sin esta información que sea veraz, accesible, nos encontramos aún más en otra capa de inseguridad. Esto se traza también con la información que necesitamos para poder vivir y también acerca de las tecnologías que ahorita nos están conectando, ¿no? O sea, una población que no tiene capacidad de asequibilidad, de comprar internet, de comprar un dispositivo, está más asediada y está más, digamos que puede ser más víctima de la desinformación porque no tiene capacidad de compararla con otras fuentes que sean verídicas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia para artículo 19 de estar aquí y sobre todo defender internet como derecho humano que nos habilita a ejercer otros más, como la libertad de expresión, información y la protesta. Y bueno, esa sería mi primera intervención y le dejaré la palabra a Valeria. Gracias, Marta. Ahorita lo que mencionabas me parecía muy importante, o sea, cómo empezar a quitarnos pues este nombre de fake news, que creo que ya todos lo relacionamos con que es igual a desinformación, pero no tiene nada que ver porque justo se le ha puesto fake news a lo que los medios dicen que la autoridad no le gusta, ¿no? Si es una noticia que no te agrada, que crees que te está atacando, son fake news. Entonces, empezar a quitar un poquito justo este nombre creo que nos ayudaría demasiado a entender que la desinformación pesa, y pesa porque estamos ayudando a que la sociedad, como bien lo dice la palabra, no se informa adecuadamente y por lo tanto no puede exigir pues lo que merece, ¿no? En un contexto ahorita como es el encierro, creo que es muy importante dejar muy claro por qué la desinformación también puede matar, porque lo vimos muchas veces en los grupos, por ejemplo, ahorita de familia, que mucho tiempo estuvimos varios confinados, ahorita que ya se acabó esta sana distancia, pero algunos seguimos en casa, pues estábamos más en contacto con todas nuestras familias y veíamos cómo a los grupos de la tía, de la mamá, de todo, llegaban un montón de noticias que te decían, toma X cosa, o échate cloro, o no sé qué tanta cosa que uno podía ver, o doctores que de repente salían de la nada en Twitter, y que empezaba a llegar esa información que, como bien lo mencionas, cuando hay gente que no tiene un acceso amplio a estar en contacto con todo tipo de información y a empezar a contrastar versiones, pues puede caer muy fácil en algo que te puede afectar directamente, lo cual es muy peligroso. Eso por un lado, pero por el otro, creo que lo más importante incluso es el cómo esta desinformación puede ayudar a que justo la gente no sepa la magnitud del daño que representa la pandemia, ¿no? En este contexto donde hablábamos de que el porcentaje de muertes no es la que se ha dicho, es a veces 3 veces mayor, pues incluso el apoyar este argumento de decir que si un medio dice que son más muertes y catalogarlo como fake news en automático, pues también puede afectar justo a la información que le estamos dando a la sociedad. Creo que diste en un punto muy importante, Marta, a hacer esta especificación de ya dejar de decir fake news, porque incluso cuando una noticia a la sociedad en general no le gusta, ya le decimos en automático, es fake news, no te voy a hacer caso, cuando en realidad es una desinformación que puede llegar a afectar en muchos ámbitos. No nada más es cuestión de acceder a una información, tomarla en cuenta o no. Ahora, otro punto que creo que es muy importante y ya se pega como por completo justo con lo que toca el Festival de Género, es también la violencia que existe durante el encierro, ¿no? Estamos viviendo una época donde al menos hasta febrero se asesinaban a más de aproximadamente 10 mujeres en todo México diariamente. La información que se empezó a publicar, como en abril hubo un estudio que, si mal no recuerdo, publicó X Justicia de Mujeres, donde decía que había aumentado un 2% el asesinato de mujeres. ¿Qué pasa? Que desde la tribuna, las personas que tienen un poder para poder hablar sobre estos temas, una autoridad, incluido el presidente o demás, pueden mencionar que no ha habido violencia contra la mujer. Entonces, la sociedad ahí es donde empieza, yo creo que un debate entre por qué es importante acceder a la información, por qué es importante no desinformar a la sociedad,
porque realmente esta desinformación puede esconder una cantidad increíble de violencia que no estamos viendo porque la estamos catalogando como fake news. Mujeres que fueron asesinadas en su hogar porque vivían con su agresor, y que es tema que no se toca desde las grandes tribunas, ¿no? Desde las autoridades, las fiscalías, la presidencia, lo ha ignorado durante todo este tiempo. Ustedes en artículo 19 se enfocan, por ejemplo, a trabajar muy de lleno y muy en contacto con nosotros los periodistas, pero seguramente al trabajar con periodistas han trabajado con prensa que se dedica a cubrir este tipo de casos, no solamente mujeres, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos en general. ¿A qué se han enfrentado, por ejemplo, durante este tiempo cuando tienen que debatir entre demostrarle a la sociedad que hay que reeducarla y cambiar esto de fake news por desinformación, y también incluso pues a la par defender a quienes se encargan de dar a conocer esta información que después es atacada y inmediatamente se le relaciona a la prensa como vendida si da una información que no le gusta a la autoridad? Yo creo que es algo súper importante lo que estás mencionando. Definitivamente nos hemos visto en un contexto que es especialmente difícil para la prensa, porque nos tiene que informar en un contexto donde quizás la autoridad no quiere que sepamos, ¿no? Y por eso estos esfuerzos de las mañaneras de llevar una línea tan, digamos, tan estricta por no tocar otros temas o darnos poquito a poquito pequeños titulares que nos vayan a mantener entretenidos por una semana y no preguntar y no informarnos sobre lo que realmente necesitamos saber. Lo que hemos visto para la situación de las personas periodistas ha sido una serie de desprotección cuando van a cubrir la nota, ¿no? Y no solamente en el sentido de intentar preguntar, intentar averiguar la verdad, sino también a las condiciones pues de seguridad en materia de salud a las que son sujetas cuando intentan hacer estas coberturas, ¿no? En los espacios que no, pues, respetan como la distancia, en los espacios que no utilizan cubrebocas. Entonces, al final es un asedio a la libertad de expresión que es muy, pues sí, pone en mayor situación de vulnerabilidad a los periodistas. Esto sumado a pues sí, esta tendencia que podemos observar por parte de figuras públicas, particularmente del Ejecutivo Federal, en estigmatizar el ejercicio de la prensa libre, el decir pues que no están haciendo su trabajo, que quizás son conservadores, que son pues sí, de los antiguos opresores, adversarios, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta falta de información, o sea, en realidad lo que creo que es muy importante, más en términos de género, para poder igual regresarme al tema, es que la autoridad tiene dos responsabilidades en materia, o sea, dos responsabilidades en este momento que podría ir cubriendo ya. ¿No? La primera es que todo, o sea, por ejemplo, tú mencionabas que no sabíamos exactamente el número de personas contagiadas y que también en materia de género el presidente o las personas responsables en ese sentido no estaban dando números oficiales que correspondieran con los números que fueron contados por organizaciones de la sociedad civil y colectivas y defensoras que se dedican a eso, ¿no? En un primer sentido, el Estado tiene la obligación primaria de hablar con la verdad, de decirnos lo que tiene, lo que no tiene y lo que no tiene, por qué no lo tiene. No, o sea, está bien decir, no lo tengo porque quise contar de esta manera y de esta no fue la otra, pero que exista muchísima claridad y transparencia en ese mecanismo, ¿no? Y que además haga que esta información sea accesible, justamente para que las personas puedan tener pues un sentido de seguridad que sea cierto, ¿no? Que no digan, ay, no, todo está bien, entonces ya me salgo, no están matando mujeres en mi cuadra, entonces pues me puedo salir y puedo irme caminando ahorita en lo que voy a la tiendita y pues nadie me va a matar porque en esta cuadra no matan, ¿no? Es muy diferente. Entonces digamos, en ese esfuerzo de hacernos llegar la información, tiene que hacerlo de la mejor manera, haciendo políticas públicas que sean realmente transversales a todas las poblaciones que existen. Es decir, ¿cómo podemos hacer que si ahorita nos estamos comunicando a través de internet, a través de la banda ancha, a través del espectro radioeléctrico, cómo le hago para que todas las personas se encuentren igualmente informadas y tengan a su disposición esta información, ¿no? O sea, porque al final el problema de que no tengamos datos duros significa que no podemos tomar decisiones, y no solo en el ámbito de salud donde dices nos puede llegar a matar, porque si yo pienso que el cloro, si me lo tomo es lo más increíble, pues me lo va a tomar y me voy a morir. Pero también nosotras como mujeres que vivimos en un país que no, realmente el sistema de justicia no está haciendo nada por atendernos, si de verdad me están diciendo que si yo salgo ahorita y no me van a matar, y yo lo creo y salgo y me matan, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién no me informó que
o sea, que estas son las condiciones reales a las que yo me enfrento por ser mujer en el país, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy imperante que tenemos que empezar a hablar y que tenemos que exigir, y nos toca a nosotros como población poder, pues si al menos no podemos estar como en la primera línea de ataque, que es lo que hace la persona periodista, ¿no? Estar ahí, estar preguntando, estar incomodando, al menos entender que hacen un trabajo de lo que pueden y con las herramientas que pueden. También no tenemos que pensar que todas las personas periodistas son privilegiadas y que saben exactamente toda la información y pueden distinguir y analizar todos los recursos, ¿no? Estamos también en un país con grandes zonas de silencio cedidas por el crimen organizado, o que están en zonas rurales, o que son personas comunicadoras de a pie, que se comunican a través de radios, ¿no? O sea, existen muchas realidades distintas donde, pues sí, probablemente vaya a haber mucho flujo de información, no necesariamente desinformación, porque recordamos que en la definición, aunque no existe una definición consensuada, generalmente puedes atribuir la intencionalidad. Quiero engañar, quiero confundir. Entonces, si no puedo decir que una información tiene estas características de la intencionalidad, puede haber información contraria, ¿no? Entonces nos toca a nosotras que tenemos acceso a las computadoras, que tenemos acceso a los hashtags, etcétera, a empezar a movilizarnos a través de internet y pues a generar contranarrativas, ¿no? Es al menos la responsabilidad que nos toca a nosotros como sociedad, de estar preguntando, de estar demandando y de estar defendiendo a quienes están en la línea, pues ahí. Ahorita justo que mencionabas una frase que me gustó, una palabra más bien, incomodar, que a veces justamente cuando uno informa, pues incomoda, ¿no? Y después es cuando insistimos, se recurre a esta palabrita de fake news, cuando no nos gusta lo que está diciendo la prensa, ¿no? Estamos poniendo, por ejemplo, algo que es muy tangible, que todos vemos diariamente, que son las mañaneras, por poner un ejemplo a todos los que nos van a estar viendo, que creo que es algo que en algún momento cualquiera de los espectadores ha visto desde su televisión, ¿no? En retransmisión o en las mañanas. Entonces yo creo que aquí entra también un factor muy importante. Hablar diario ya realmente es informar, o sea, salir diariamente a las mañaneras a hablar, ¿realmente nos está informando o solamente es un ejercicio de diálogo unilateral donde solamente una persona se está parando a hablar? O sea, realmente creo que aquí hay que empezar a cuestionarnos justo hasta dónde llega realmente el significado de informar. Si yo me siento, me paro frente a un auditorio y no, a lo mejor no hay pues realmente un ejercicio real de escuchar, de atender, sino que cuando la prensa te cuestiona, tú dices que no es cierto, que eso es porque es un ataque, no te dediques a investigar, pues hay que empezar a preguntarnos justo si este ejercicio está sirviendo para informar o más bien solamente está haciendo pues otro efecto más de decir que estamos informando, pero no está pasando nada. Justo en este mismo escenario y regresándonos al tema de género, me gustaría tocar algo porque a mí me interesa saber desde artículo 19 si tienen alguna información al respecto. Cuando ha pasado que, por ejemplo, a alguna periodista mujer, iniciando otra vez a la conexión con el tema de género, que es lo que une este festival, cuando una mujer asiste, por ejemplo, a cubrir este tipo de ruedas de prensa, ha pasado con diferentes colegas que cuando hacen una pregunta incómoda, pues tenemos esta primera línea de gente que son youtubers, que se dedican a informar, pues con diferente línea, a lo mejor que la que tenga un periódico tradicional, empiezan a atacar, hacen videos ridiculizando a la mujer, que no pasa igual cuando un hombre cuestiona, ¿no? Eso me parece un fenómeno muy importante de mencionar. Cuando una mujer reportera, periodista va y cuestiona, se hacen una serie de videos donde se le empieza a ridiculizar, donde se cuestiona si va vestida, cómo va vestida, cómo habló, cómo se paró. Entonces, ahí estamos viendo justo cómo también el hecho de dedicarnos a informar empieza a ser un ataque personal hacia la mujer por cuestiones de género, porque no se le empieza a atacar a la periodista por lo que dijo, por si su pregunta estaba fundamentada, por si lo que dijo fue una invención, sino simplemente es si venía maquillada, si venía peinada, cómo venía vestida. Y después de eso sigue el ejemplo, que es lo que me parece todavía más preocupante, de este ataque en redes sociales, que cuando ven lo que sucede en las mañaneras, cuando ven lo que sucede en estas ruedas de prensa, pues inicia este ataque que las alcanza hasta sus redes sociales personales, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el caso con mi compañera Laura Sánchez Ley cuando hicimos la cobertura de Carlos Lomelí, cuando asistimos a esa conferencia y hablamos sobre lo que estaba pasando con este superdelegado que estaba involucrado pues, en una red de empresas farmacéuticas que lo beneficiaban tanto a él como a su familia. Una serie de videos empezaron a circular donde se burlaban de nosotros y nos atacaban. Y como nosotros hay bastantes ejemplos, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito también que la gente conozca el trabajo que ustedes
hacen desde Artículo 19 cuando pasan este tipo de ataques que van muy de la mano con género y con información. ¿Por qué? Porque son ataques que son muy específicos hacia las mujeres. Es un fenómeno muy específico que creo que está muy estudiado en Estados Unidos y que se presenta aquí y va totalmente de la mano con el hecho de querer informar, querer acabar con estas fake news. Es sinónimo aquí en México, lamentablemente, de terminar atacando al mensajero y no al mensaje. Gracias. Sí, la experiencia de Artículo 19 es que tuvimos que realizar un protocolo para documentar las agresiones específicamente para cuestiones de género. Cuando vemos agresiones hacia las mujeres, como comentas, es por su apariencia física, por su sexualidad o por el rol que se le atribuye tradicionalmente, ¿no? Entonces, a diferencia de un hombre periodista, un hombre cisgénero periodista, lo que vemos en los ataques hacia las mujeres es que no va dirigido pues sí, a sus preguntas o a su ejercicio profesional, sino a denostar su actividad por su, pues sí, por básicamente tener vagina, ¿no? O sea, es muy evidente lo que pasa, es muy evidente cómo se nos refiere, cómo se nos habla, cómo se les atribuye, digamos que cierto contexto cuando están preguntando algo, pues quizás es porque viene enojada, quizás es porque... O sea, es esta manera de seguir reproduciendo, digamos, un sistema patriarcal que no podemos estar preguntando algo porque es una pregunta sumamente inteligente, sino porque necesariamente viene atribuido a un cambio hormonal, ¿no? Correcto. Y esto tiene una, o sea, ligándolo de nuevo con las mañaneras y con lo que estás diciendo, como digamos que es muy difícil poder... vislumbrar una política de Estado que realmente reconozca el nivel de violencia que vivimos las mujeres. Si ni siquiera se está reconociendo el nivel de violencia que vivimos en su máximo nivel de expresión, dígase el número de feminicidios que existen en el país, ¿cómo se espera que se pueda reaccionar o que se pueda atender la violencia estructural con la que vivimos diariamente, ¿no? Que incluso frente a, pues sí, en las propias mañaneras, en las propias entrevistas que se hacen uno a uno con los periodistas, tú puedes ver que existe, que te llamen corazoncito, ¿no? Que te llamen de ciertas maneras para niña, mi hija, mi reina, o no, lo que quieras, ¿no? Pues sí, que obviamente termina impactando en el ejercicio profesional. Es muy importante también aprender a leer digamos que el contexto político en donde se dan las expresiones de nuestros gobernantes, porque de cierta manera reconocen y no reconocen lo que está en la agenda, ¿no? Entonces las mañaneras en este ámbito de seguro, lo que pretende es informar, pero más bien lo que estamos viendo es una gestión de la agenda pública día con día para que nos vayan administrando poquito a poquito los temas que quieren avanzar y que quieren mostrar, ¿no? Pero no existe un ejercicio, digamos, de rendición de cuentas o de información que realmente sea efectivo, que nos sirva para tomar nuestras decisiones políticas, civiles y sociales, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil, digamos, el contexto en el que estamos. Por eso creo que es muy importante que entre más lo nombremos, más lo reconozcamos y más, o sea, exijamos el derecho a expresarnos, informarnos, pues al menos vamos a poder tener un canal para exigir nuestros derechos, ¿no? Ahorita que justo mencionabas lo de la información, pues a cuentagotas, perdón, que se va soltando justo, por ejemplo, en las conferencias matutinas. Lo mencionamos porque, insisto, es un ejemplo pues que tenemos cercanos muchos porque lo hemos visto en las transmisiones o en las retransmisiones en YouTube, ¿no? Pero pues está así como están las conferencias que hay desde que inició el confinamiento de planes económicos, la de las 7 que todo el mundo la sintonizaba al principio como novela y veíamos quiénes eran los personajes. O sea, hay diferentes escenarios de ruedas de prensa donde justo esta información, como bien mencionas, Marta, está a cuentagotas, te van soltando justo lo que quieren y no es un ejercicio real de información. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención como internacionalmente en otros países, por ejemplo en Alemania, cuando hacen algún tipo de rueda de prensa, hay un ejercicio muy diferente de la prensa y del poder, ¿no? Ahí son los periodistas los que deciden, a ver, tal día vamos a abrir tal sala de prensa, la autoridad que quiera venir a platicar algo
va a venir, va a sentarse, pero lo primero que va a hacer es escuchar los cuestionamientos. Nosotros le vamos a preguntar sobre los temas que nos interesan, sobre los reportajes que traemos, y al final, ahora sí, pues si quiere hablar del proyecto de obra pública, del de salud o lo que sea. Y yo creo que eso incluso tratar de adoptarlo aquí, que yo sé que es complicado porque nuestra sociedad, nuestra educación, incluso la manera en la que consumimos noticias es muy diferente a la manera en la que se consumen noticias allá, pues sería un ejercicio bastante interesante cambiar esta narrativa. Imaginemos que el presidente y su gabinete cada que se presentan, o que Gatell cada que se presentaba en la conferencia de las 7, se sentaran y dijeran, a ver, primero quiero escuchar qué quiere saber la gente, ¿no? O sea, ellos tienen dudas, por ejemplo, de los datos de mujeres asesinadas, que ya hemos visto que es un tema que a mí, insisto, me mueve mucho y quiero tocar porque pues al fin y al cabo el festival toca justamente este tipo de temas. Como cada que se mencionan parece que se le da la vuelta, ¿no? O sea, o es porque ahorita, como estamos viendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está tomada, estamos viendo que es porque son poderes contrarios, es gente que es de derecha, que quiere atacar a la presidencia, y cuando lo mencionas en cualquier otro lado siempre le sacan la vuelta, ¿no? Entonces pareciera que no importa desde qué trinchera preguntes, siempre que la pregunta sea incómoda, tú eres fake news, no informas, ¿no? Entonces es un fenómeno muy curioso que yo creo que cambiaría muchísimo si ellos se presentaran en una rueda de prensa y dijeran, a ver, vamos a escuchar lo que nos quieran preguntar y vamos a contestar. No vamos a decir, no, esto no te lo voy a contestar porque evidentemente lo publica fulanito o lo preguntas tú, que eres, por ejemplo, de una sociedad civil que no me cae bien porque yo digo que eres apegado a la derecha. O porque ya me preguntaste 20,000 veces, como hemos visto en la rueda de prensa, me preguntaste mucho y no pusiste atención. Pues justamente el trabajo de la prensa es preguntar, ¿no? Para que la sociedad se informe. Si se necesita preguntar 30 veces, pues el servidor público tendrá que responder 30 veces. Entonces, empezar a ver justo cómo nosotros desde nuestras trincheras podemos empezar a cambiar esta narrativa de acceso a la información, creo que también es importante. O sea, ahorita, Marta, me has ayudado mucho a entender un poco, pues, de los vacíos que existen desde el llamarle nosotros como prensa fake news. O sea, hay que quitarnos ya esa venda y empezar a llamarle como lo es, desinformación, a lo que pasa con esta desinformación, cuando tenemos esta falta de acceso a la transparencia, cómo nos puede afectar directamente en nuestra vida diaria. Ahora yo creo que toca empezar a ver cómo cambiar esta narrativa, qué debemos de hacer nosotros desde la prensa, sociedad civil, organizaciones en general, cómo podemos empezar a exigirle a la autoridad una manera diferente de contar las cosas, ¿no? Ya hay plataformas públicas de información donde podemos pedir datos de mujeres asesinadas, datos en contexto de género, en contexto, por ejemplo, de asesinatos por razones de orientación sexual, que también es un tema muy importante, pero justo tal vez empezar a buscar otra mecánica que no solamente sea esta solicitud de acceso a la información, sino donde la sociedad, que al fin y al cabo es el jefe de estos gobernantes, puede exigir de una manera diferente que exista una información real y que no caigamos en esto de si me preguntas algo que no me gusta, no te voy a contestar porque eres fake news, ¿no? Yo creo que justo es momento de estar pensando cómo cambiar esta dinámica. No sé si, por ejemplo, ustedes ahorita que han estado hablando de cómo reeducar a la sociedad, cambiando estos términos, incluso se han hecho esa pregunta internamente en el artículo 19, de cómo podemos cambiar esta narrativa para tener un mejor acceso a la información y también para proteger que ya no existan esta desinformación que hay en la sociedad en general. Yo creo que es muy importante como un primer paso para la sociedad, eso incluye todas las personas que básicamente no reciben dinero del erario público, es poder cuestionar todos los términos que últimamente tenemos arraigados, ¿no? O sea, no es gratis que tengamos el término fake news y que aparte lo digamos en inglés. ¿Quién lo empezó a decir? Fue Trump, ¿no? ¿En qué contexto? En un contexto donde quería quitarle, digamos, seriedad y legitimidad a la prensa que lo estaba criticando y que estaba demostrando en ese momento además que estaba siendo súper misógino y que estaba, o sea, demostrando, ¿sabes? En ese contexto fue que fuimos arraigando la narrativa. Entonces, yo creo que es muy importante, un primer paso es poder cuestionarnos sobre por qué estamos utilizando estos términos y si a quién le conviene que utilicemos estos términos, ¿no? Claramente a nosotros no. Claramente el que digamos prensa fifí no nos está ayudando, claramente no nos ayuda a que encontremos la verdad. Es un primer paso. Y un segundo paso es justamente fomentar las contranarrativas, porque creo que muchas veces una solución que se quiere, que se quiere imponer es que, ay no, pues es que hay muchas fake news y ojalá que las quiten porque ya eso va a significar que ya vamos a estar seguras, ¿no?
esas son soluciones cosméticas que nos traerían más problemas que soluciones, ¿no? Porque ¿qué significaría esto? Justamente que existiría un árbitro de la verdad. ¿Y quién sería este árbitro de la verdad? Obviamente sería el Estado, que tendría sus propios, Filtros, pues claro. sí, exacto. Entonces la propia gestión de la verdad estaría a cargo de este Estado que nos está negando la verdad, ¿no? Y que además no la hace pública, no la hace accesible. Y que tú y yo estamos hablando, por ejemplo, ahorita de las mañaneras. ¿Cuál es la condición importante para que una persona pueda ver la mañanera, que tenga televisión, radio, algún medio de comunicación? Igual a la Plataforma Nacional de Transparencia para hacer el acceso a información pública, ¿cómo es? Pues entrando a la computadora. La gente no tiene internet, la gente no puede pagar ahorita internet, o sea, ahorita está muy difícil la situación. Entonces, con eso me gustaría cerrar, igual para que tú pudieras dar unas últimas palabras. De hecho, creo que el cierre que acabas de dar nos daría para otra hora y 2 horas de plática porque nos faltó este tema fundamental que es, o sea, no partamos desde que todos estamos en las mismas condiciones en la sociedad. O sea, efectivamente lo vemos ahorita con las clases en línea. No todos los estudiantes tienen acceso a internet, no todos pueden estar tomando las clases en línea porque efectivamente hay lugares alejadísimos en el país donde no hay este acceso, ¿no? Entonces, las noticias van a llegar como este viejo juego que teníamos en nuestras generaciones del teléfono descompuesto donde pasabas un mensaje y de repente ya llegaba algo que no tenía nada que ver. Y pues justo yo creo que aparte de empezar a hacer estas contranarrativas que me parece súper valioso, pues yo creo que hay que sumarle desde nuestras trincheras el empezar a reeducar, ¿no? En nuestros círculos cercanos. Por ejemplo, si vemos que en el grupo de mi familia, donde está mi papá, mi tía, mi mamá, quien sea, le llegan noticias que en realidad son solamente información falsa, que están desinformando, pues empezar a decirle, a ver, no, ¿por qué? Porque, a ver, hay que checar, están diciendo, por ejemplo, que una mujer fue asesinada, pero en realidad lo están poniendo como un crimen pasional que está mal. ¿Por qué explicarles que no es un crimen pasional? ¿Por qué explicarles que no es justificación que el hombre se enojó para matar a una mujer, ¿no? ¿O por qué explicarles que no deben de tomar cloro si lo están viendo en el grupo de WhatsApp porque la vecina le dijo y la vecina estudió alguna vez en la prepa enfermería y con eso ya es doctora? O sea, empezar justo a lo mejor a tratar desde nuestras trincheras que parecen muy cortas, pero en realidad son muy amplias, porque tú no sabes, por ejemplo, tu mamá si agarra la onda a tu papá, a quién le puede decir después, ¿no? A la tía, al vecino, y empezar a quitar un poco toda esta cadena de desinformación que solamente ayuda a que se cree un caos al final, ¿no? Entonces, justo yo creo que hacer esta contranarrativa y empezar a reeducar desde nuestras trincheras podría servir demasiado para combatir en una primera instancia y una instancia muy cercana la desinformación y poder ayudar justo a que se agoten estos números tan altos que hay en los ejemplos que ya mencionamos, como los de salud pública, la violencia de género, asesinatos por razones de orientación sexual y demás temas que son importantes para el festival y en general importantes para la sociedad y que lamentablemente no se tocan tanto como quisiéramos porque pues al poder le parecen fake news, que ya dijimos que no debemos de decirlo así. Entonces, pues yo para cerrar diría eso, ¿no? Sumaría a lo de cambiar la narrativa, reeducar desde nuestros espacios a quien tengamos cerca, al hermano, al primo, al papá, a la mamá, a quien tengamos cerca, cambiar este acceso libre al internet y creer que todo lo que circula en línea es verdad. Bueno, muchas gracias Valeria, Marta, por compartirnos este tiempo que nos platican todo esto, que creo que es bastante interesante, por el compromiso que tienen con el tema y pues esperamos que este material justamente ayude a que funcione como un material de consulta, no solamente en este contexto, sino posteriormente y bueno, que quede como un registro histórico de este contexto que estamos viviendo. Me gustaría darle las gracias por estar acá y bueno, esperamos que no solamente sea esta colaboración, sino que bueno, sigamos platicando este tema y no solamente quede en este video. Y bueno, este fue una parte de la serie de los videos de Diálogos en Confinamiento que podrán consultarse en nuestra página web www.miggenero.com, así como en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Les agradezco a ambas y terminamos con esto. Gracias. Muchas gracias, Victoria, y gracias, Marta. Un placer. Gracias, un gusto.